no por nada el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ayer hizo el anuncio respecto a algunas medidas para frenar el cambio climático, algo que había prometido en su primer mandato, pero ahora de alguna manera se concreta. Y esta información, Iván, respecto a este cambio climático y que Chile se volvería un país desértico, llama muchísimo la atención, pero de alguna manera va en la línea de lo que hemos analizado los últimos días acá en el programa. Sí, lo que pasa es que la depredación en el sur, por ejemplo, con respecto a los árboles y el crecimiento de los desiertos con respecto a los grandes vientos en el norte, evidentemente nosotros podemos hablar de una depredación generalizada. Nosotros tenemos que juntar, ¿cierto?, todo lo que es realmente de la naturaleza más el aporte lamentable que hacemos nosotros como hombres, que rompemos la cadena ecológica y que no es que estemos en contra, sino que estamos ocupando lo que no deberíamos ocupar. Estamos quemando nuestros fósiles como energía, que es el petróleo, el carbón. También estamos haciendo, digamos, desastres con la leña. Y estamos... Acaparamos. Entonces, y destruimos. ¿Y dónde estamos recuperando esta energía? ¿De dónde la estamos recuperando? La estamos acabando. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? De que los científicos, evidentemente, con el poder de conocimiento que tienen, ellos están más preocupados que nosotros, porque cuando ven que 4,5 metros, por ejemplo, se ha recogido un glaciar, es una alarma para ellos tremendamente grande, porque esto va a cambiar el curso de las aguas. Vamos a ir viendo unos videos, los vamos a ir analizando por mientras les cuento estos datos curiosos. Un tsunami creado por el hielo. Esto ha recorrido el mundo entero, un tsunami que saca los casquetes glaciares y esto prácticamente hoy día en algunos lugares del mundo forma parte de espectáculos del turismo. Así es. O sea, está contabilizado, ¿cierto?, que el turismo puede ir a mirar esto y está todo impactante y esperando de que ocurra en esta. Sin embargo, eso es una calamidad. Es una calamidad. Porque tiene que ver con reserva de agua dulce, tiene que ver con que efectivamente se está mostrando que hay un calentamiento y que eso que de alguna manera pierde consistencia. Son miles de años que se perdieron. Piensen ustedes que esto generalmente esto se hace de forma gradual en la naturaleza por la fuerza que está ejerciendo el mismo glaciar en una pendiente hacia la costa. Claro. Y aquí se están saliendo casquetes inmensamente grandes. Creo que en una oportunidad contamos acá que se hace encontró en la Antártica uno de los glaciares más grandes del mundo, que medía más de 84 canchas de fútbol, en donde se decía que la cantidad de agua de eso podía generar agua para todo el norte del país. Claro. Si nosotros lo arrastráramos. Exacto. O sea, aparece re bueno, aparece re bonito. Cortarlo. Ahora, yo no sé si ustedes saben que una de las últimas noticias dadas en Francia, de unos análisis por GPS, se da a entender de que el Pacífico entero subió 2,5 centímetros. 2,5 centímetros para uno, si lo miran en un vaso de agua no es nada. Y eso no es necesariamente por la lluvia. Lo vemos en una expansión enorme como el Océano Pacífico, es algo verdaderamente terrible. Terrible. ¿Qué ocurre? A lo mejor hay muchas personas que todavía no logran entender cuál podría ser una de las cosas más terribles que está ocurriendo en este momento. Que los cambios de temperatura en el agua, con el desprendimiento de glaciares tan inmensos, cercanías hacia los glaciares, evidentemente toda la fauna que está allí emigra, se va a otro lado. Por lo tanto, todas las caletas que están preocupadas por la pesca y la alimentación, no solamente para ellos, sino que para la venta, evidentemente que internarse en el mar a las cantidades de metrajes que tenían han cambiado totalmente. Profe, de hecho, ayer en la tercera.com apareció una información acerca de una investigación encargada por el Ministerio del Medio Ambiente al Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de Chile, que analizó los escenarios climáticos hacia el 2030 y 2050. Y de no aplicarse medidas de mitigación, vamos a vivir en un país que es más cálido, menos lluvioso, más propenso a las tormentas y con días más nublados. Ese sería el panorama para 15 años más en adelante, 18 años más en adelante. Bueno, nosotros sabemos también que nosotros estamos protegidos por una supuesta atmósfera, ¿cierto?, que no es más allá de 15 a 30 kilómetros, que es bastante poco para lo que significa el planeta Tierra. Y esta se está deteriorando por dos razones. Una, por el calentamiento global, que es también parte del Sol, ¿cierto?, que lo que ha aumentado el calentamiento del Sol ha sido casi 15 grados. Sí. Que Ahora, no es menor. No es menor, y no es menor tampoco lo que está pasando en la India, donde hay ya más de 5.000 muertos a causa de las inundaciones, y verdad, las imágenes son dramáticas, profe. Claro, esto no se veía anteriormente, ni menos en los sectores, pero Julieta, vamos a volver a lo mismo. También se detecta en la India por una cosa de terreno, ¿cierto?, por una cosa geográfica, en que se sigue construyendo en lugares muy peligrosos, en donde puede ocurrir estos desprendimientos. Mira lo que está ocurriendo. ¿Te acuerdas, Felipe, que veíamos el borde del Mapocho en esta oportunidad, hablando de que
de que la gente en el borde del abismo está construyendo a metros. Me llamó mucho la atención, y perdonen que me vaya para este otro lado, que hace poco estuve en Antofagasta y uno de los caminos que va por el lado de la carretera no estaba más de 2 metros del acantilado. Y eso se ha ido cayendo constantemente. Es más, desde el avión nosotros vimos un desprendimiento. Vimos un desprendimiento que está al lado de la carretera. Yo creo que es un caso error. Seguimos construyendo en lugares en donde la naturaleza nos puede jugar una muy mala pasada. Más aún, con todo lo que le estamos contando nosotros con el desprendimiento de estos casquetes polares, el recogimiento de estos casquetes polares, el aumento y lo más complicado, de Iván, las partes desérticas. Claro, y lo más complicado también dice relación con el tipo de construcciones que hay en los lugares donde está construido, poco y nada se puede hacer. El tema es que va a pasar de aquí en adelante con las construcciones. Va de la mano con la información que estamos entregando nosotros, por ejemplo, y los estudios que han establecido que Chile cada vez se va a transformar en más desierto, que las viñas van a estar a la altura de Valdivia. Bueno, ¿eso va a ir acorde con los planos reguladores? Esa es la gran interrogante, ¿no es verdad? Porque ahí ya no hay nada más que hacer. Y lo único que quedaría es sacar a esas personas de esos lugares y ubicarlas en otros puntos, porque esto ya no va a ser una excepción, se va a transformar casi en algo permanente, en algo recurrente. Bueno, entonces, eso también tiene un peligro. Pero tanto es así que lo que ocurría en 100 años de cambio climático, hoy día está ocurriendo en 20. Así es. Entonces, en 20 años por 100 es demasiado. Nos está llegando una ola de dramas, una ola de cosas que no conocíamos. Está nevando donde no tenía que nevar. Mira, esta es una inundación en el Cusco, aquí muy cercano a nuestro, está en Perú. Esta inundación tampoco era esperada. Y volvemos a lo mismo, que la ramificación y la fuerza del agua se fue por los conductos construidos por el hombre, en donde está toda la población. ¿Cómo se entiende el fenómeno climático? Una, se generan las lluvias por las altas temperaturas, por un cuento de vaporización. Mayor flujo de vaporización, por lo tanto, mayor cantidad de nubes, mayor cantidad de posibilidades de tormenta, por la cantidad de agua, y esas tormentas, ¿cierto?, hacen que ocurran este tipo de eventos. Profesor, sin ir más lejos, el desierto, el amplio y conocidísimo desierto del Sahara, hace miles de años, era un océano. Y hoy día, digamos, es solamente, digamos, kilómetros y kilómetros a la redonda de arena. O sea, donde antes, digamos, era un verdadero Edén, hoy día simplemente son kilómetros de devastación natural en donde nada puede sobrevivir prácticamente ahí. Entonces, es lo que va a pasar si no hay unos planes reguladores respecto a cómo estamos alterando el clima, o más bien lo estamos ayudando a que estos procesos sean demasiado imprudentes de nuestra parte y que se aceleren en demasía y que nosotros no podamos estar a la altura, digamos, de responder equitativamente con eso. Pero imagínate que lo que dice Salfate tiene relación a que hace 5 años atrás uno veía un documental en National Geographic, etcétera, etcétera, donde la cadena o el ciclo de una lluvia, el animal esperaba que llegara el invierno. Entonces se generaba, como se llama, la gran poza, y donde venían todos a tomar agua y se generaba el ecosistema. Tenían un ritmo de vida. Y luego, el momento de la cadena que empezaba a avanzar y llegado el verano, eso se llegaba a convertir en un charco de barro y quedaban unos ojos agüita pequeños. Quiere decir que hoy día ese ciclo ya se alarga y los animales mueren porque el proceso del invierno es más corto. Esto ocurre en Japón. Japón el año 2012, producto de las fuertes lluvias. Entonces, frente a este tipo de fenómenos, se acortan los inviernos, se alargan los veranos y las sequías son mucho más duras. Sí, claro, cuando tú pones ese tipo de ejemplos, de repente hay países que los científicos lo han llamado los países dramáticos con respecto al cambio climático, como por ejemplo África, en donde lugares como la India, que mostramos hace poco, en África mueren ahora un montón de cocodrilos que antes podrían haberse salvado perfectamente porque se quedaron en los charcos entrampados, que era bastante normal, pero como la sequía es muy rápida, hoy día no pueden caminar, no pueden emigrar, no alcanzan a cambiar de lugar. ¿Pero para estas inundaciones y estas imágenes van a ser cada vez más frecuentes? Dice, el área científica hace un análisis puntual y el análisis global. El global está destinado un poco a lo que estaba diciendo Salfate. Cuando tú comparas por siglos, tú te das cuenta que, claro, habían desiertos que estaban con árboles. Por siglos. Pero cuando tú lo haces puntual, ya no hay árboles de hace siglos. Exacto. Entonces tú estás depredando, cortando y no estás reponiendo. Entonces el desierto más crece. Llega a las carreteras, en donde tú decías, no, pero antiguamente el desierto lo teníamos
a 4 kilómetros de la carretera. Hoy día ese desierto está en la carretera. ¿Sabes cuál es el gran problema, profesor? Es que si es que algo teníamos como orgullo natural, todas aquellas personas que vivimos en Chile, es que teniendo todos los climas del mundo, excepto el tropical, y que ya queda poco para que también lo sumemos, es que derechamente el clima era muy pacífico con nosotros. Llovía, hacía mucho calor en verano, pero hasta ahí llegaba. No es como el calor que de una sola pasada mata a 1 millón de personas durante el verano, o que las lluvias en otras partes, digamos, también tienen todo tipo de damnificados. Pero eso se acabó para nosotros, se acabó este veranito de San Juan. Hay tornados donde antes no lo había, hay trombas marinas en el sur, y ahí es cuando dicen que el clima de la zona central va a ocurrir en Valdivia, porque en realidad todo el norte, actualmente como es, se va a convertir prácticamente pasado el sur a la región metropolitana. Entonces, no falta nada.